¿Alguna vez han sentido el escalofrío que recorre la espalda al pasar frente a un edificio abandonado? Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y el silencio es más denso que en cualquier otro sitio. Es una sensación peculiar, como si las paredes mismas susurraran historias olvidadas, secretos que el concreto y el óxido guardan con celo. México, un país vibrante, lleno de vida y color, también es un cofre de leyendas urbanas, de relatos que se tejen en la penumbra de callejones poco transitados o en la melancolía de estructuras que alguna vez fueron el corazón de la vida social. Pero, ¿qué ocurre cuando una de esas historias no es solo un cuento popular, sino el eco persistente de una verdad sepultada, una que desafía la lógica y el paso inexorable de los años? Hoy nos adentraremos en una de esas narrativas, una que durante 3 décadas fue un murmullo, una sombra en la memoria colectiva de la Ciudad de México. Imaginen el año 1992, una época donde la vida transcurría a un ritmo diferente, con menos pantallas y más encuentros cara a cara. En el corazón de un barrio que latía con el pulso de la cotidianidad, se alzaba el Cine Paraíso, un templo de sueños y fantasías proyectadas en celuloide. Era un lugar como tantos otros, donde parejas jóvenes, familias y amigos se reunían para escapar de la realidad por un par de horas. Y fue precisamente en ese escenario tan común, en la última función de una noche cualquiera, donde el velo de lo ordinario se rasgó para revelar un abismo de misterio. Ana y Luis, una pareja joven inmersa en la efervescencia de su amor, eligieron el Cine Paraíso para una cita más, para compartir risas y quizás algún que otro beso furtivo en la oscuridad de la sala. Entraron, compraron sus boletos, encontraron sus asientos, un ritual tan sencillo, tan cotidiano, que nadie pudo haber imaginado que sería su último acto público. La película terminó, las luces se encendieron, la gente salió, pero Ana y Luis no. Sus asientos permanecieron vacíos, un par de siluetas ausentes en la sala que se vaciaba lentamente. No hubo testigos, no hubo gritos, no hubo rastros. Simplemente desaparecieron, se desvanecieron en el aire, como si el paraíso se los hubiera tragado enteros, dejando tras de sí un vacío que, con el tiempo, se convirtió en una leyenda urbana, un enigma susurrado entre generaciones, un recordatorio inquietante de que lo inexplicable puede acechar en los lugares más insospechados. 30 años. 30 años de polvo, óxido y silencio se acumularon sobre el Cine Paraíso. El antaño vibrante edificio se transformó en una carcasa hueca, un monumento a lo olvidado, un esqueleto de concreto y butacas rotas. Las marquesinas luminosas se apagaron para siempre. Sus letras se desprendieron y el nombre Paraíso se desdibujó bajo capas de grafiti y olvido. Para muchos, el misterio de Ana y Luis era ya un capítulo cerrado, una de esas historias trágicas que las grandes ciudades atesoran. Pero el destino, o quizás alguna fuerza más oscura, tenía otros planes, porque en la quietud de una noche reciente, en medio del crujido de la madera y el penetrante olor a moho, un milagro macabro ocurrió. Un viejo proyector, un artefacto que se creía inoperable, cubierto por el polvo de décadas, cobró vida. Su lente, milagrosamente intacta, emitió un haz de luz titilante que cortó la oscuridad, una señal fantasmal en el corazón de la ruina. Pero lo que apareció en la pantalla descolorida no fue una película clásica ni un noticiero antiguo. Lo que se reveló fue una secuencia de imágenes crudas, fragmentos perturbadores, prohibidos, que parecían haber sido grabados con una urgencia desesperada. No eran obras de ficción, sino un relato visual, descarnado y sin censura, que comenzaba a desenterrar la verdadera y escalofriante historia de Ana y Luis. Estos fotogramas, como testimonios mudos de un pasado violento,
prometen desvelar el secreto oscuro que el tiempo y el olvido intentaron borrar. Este no es un mero relato de fantasmas o una leyenda local. Es la exploración de cómo la verdad puede ser encapsulada, enterrada y finalmente revelada por los mecanismos más inesperados, desafiando nuestra percepción de la realidad y la persistencia de los secretos. La historia que estamos a punto de desenrollar nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar el silencio y a confrontar la posibilidad de que el verdadero horror no siempre reside en lo sobrenatural, sino en la escalofriante verdad oculta tras cada fotograma de nuestra propia historia. Para comprender la magnitud de lo que el cine paraíso ha guardado en su oscuridad durante tanto tiempo, debemos primero situarnos en el México de los años 90. No era el México digitalizado y globalizado de hoy, sino un país en plena transición, con sus propias luces y sombras. La Ciudad de México, un monstruo urbano en constante expansión, bullía con una energía particular. Los cines, como el paraíso, eran epicentros culturales y sociales. No solo proyectaban películas, eran puntos de encuentro, lugares de escape, refugios para el romance y la amistad. La seguridad urbana, si bien era una preocupación, no se vivía con la misma intensidad que en décadas posteriores. Las desapariciones, aunque trágicas, a menudo se perdían en el torbellino de la vida metropolitana, especialmente si no había un clamor público inmediato o una investigación exhaustiva. El caso de Ana y Luis, una pareja joven sin grandes conexiones políticas o sociales, pudo haber sido uno de esos que se diluyen en la estadística. Una nota a pie de página en los archivos policiales. Su ausencia no era la de una figura pública, sino la de dos almas que simplemente dejaron de estar. Esto, paradójicamente, hizo que su historia se arraigara más profundamente en el imaginario popular, convirtiéndose en un misterio local, un susurro que se pasaba de boca en boca, alimentado por la falta de respuestas. El Cine Paraíso, antes de su decadencia, era un establecimiento modesto pero concurrido, un reflejo de la clase media trabajadora de su vecindario. Su arquitectura era funcional, sin grandes lujos, pero sus salas ofrecían un escape a otros mundos. El 14 de agosto de 1992, la noche de la desaparición, no fue un día atípico. La cartelera anunciaba una película de acción estadounidense que prometía emociones fuertes. La sala estaba razonablemente llena. Ana, una estudiante de arquitectura con sueños de diseñar edificios que desafiaran el cielo, y Luis, un joven programador con una pasión por la música, eran la imagen de la juventud prometedora. Sus familias, al no tener noticias de ellos al día siguiente, iniciaron una búsqueda desesperada. La policía local, tras un reporte inicial, llevó a cabo una investigación somera. Se revisaron los alrededores del cine, se interrogó al personal de turno, pero no se encontró nada, ni rastros de forcejeo, ni pertenencias olvidadas, ni testigos que recordaran algo inusual. La hipótesis más recurrente y la más dolorosa para sus seres queridos fue la de una fuga voluntaria, una decisión impulsiva de dos jóvenes enamorados de empezar una nueva vida lejos de todo. Sin embargo, quienes conocían a Ana y Luis sabían que eso era impensable. No eran de ese tipo. Sus planes a futuro eran claros, sus lazos familiares fuertes. La idea de que simplemente se hubieran marchado sin dejar una nota, sin una llamada, era tan inconcebible como su desaparición misma. Con el tiempo, la investigación oficial se estancó y finalmente se cerró sin resultados. El Cine Paraíso continuó operando por algunos años más, pero el aura de misterio que lo rodeaba comenzó a afectarlo. La gente empezó a hablar de fantasmas, de la presencia de Ana y Luis en la sala oscura, de susurros en los pasillos vacíos. La leyenda creció, alimentada por el morbo y la fascinación humana por lo inexplicable.
Los niños se atrevían a visitar el cine como un rito de iniciación, contándose historias sobre los asientos vacíos que nunca debían ocuparse. El paraíso se convirtió en un monumento a lo no resuelto, un recordatorio tangible de que la verdad no siempre sale a la luz. Finalmente, con la llegada de los multicines modernos y la crisis económica de finales de los 90, el Cine Paraíso cerró sus puertas para siempre. El edificio quedó en un estado de abandono progresivo, devorado por la vegetación, el vandalismo y el olvido. Su marquesina se oxidó, sus ventanas se rompieron y sus salas se llenaron de escombros y telarañas. El tiempo, el gran borrador, parecía haber hecho su trabajo, sepultando no solo el edificio, sino también la esperanza de alguna vez conocer la verdad sobre Ana y Luis. Pero la memoria popular, aunque aletargada, es tenaz, y a veces, cuando menos se espera, un pequeño rayo de luz puede perforar la oscuridad más densa, reviviendo lo que se creía perdido para siempre. La relevancia de este suceso no radica solo en la tragedia de una pareja, sino en cómo un lugar, una estructura de concreto y metal, puede convertirse en un guardián silencioso de una verdad que se resiste a morir, esperando el momento propicio para ser revelada. La aparición de luz en la oscuridad del Cine Paraíso, el milagroso encendido del proyector, no es un mero capricho del destino, sino el detonante de una revelación que desafía nuestra comprensión de la persistencia de la información y la memoria. Pero, ¿qué es exactamente lo que estas imágenes crudas, prohibidas, nos revelan? No son fragmentos de una película de ficción, ni grabaciones caseras de la vida de Ana y Luis antes de su desaparición. Lo que se proyecta en esa pantalla descolorida es una serie de secuencias cortas, granuladas, con una calidad de imagen que sugiere una grabación clandestina, hecha con prisa y en condiciones de poca luz. Los primeros fotogramas son confusos, sombras que se mueven, sonidos distorsionados, pero a medida que la proyección avanza, la claridad aumenta, y con ella, el horror. Lo que vemos son los momentos finales de Ana y Luis dentro del cine, no como espectadores, sino como víctimas. Las imágenes muestran cómo, tras la salida de los demás asistentes, la sala no quedó vacía. Una figura, o quizás varias, emerge de las sombras, acorralando a la pareja en sus asientos. La violencia no es explícita en su totalidad, pero la desesperación de Ana y Luis es palpable, sus intentos de resistencia, sus miradas de terror. Es una grabación que no busca el dramatismo cinematográfico, sino la cruda documentación de un evento brutal, un testimonio visual de lo que realmente ocurrió en esa sala oscura. La cámara, estática en un punto elevado de la sala, parece haber sido colocada intencionalmente para capturar el suceso, lo que sugiere una premeditación escalofriante. El mecanismo detrás de la activación del proyector es tan enigmático como las imágenes que proyecta. No hay explicación lógica para que una máquina, inactiva y deteriorada por décadas, con sus componentes eléctricos corroídos y sus lentes cubiertas de polvo, cobre vida de repente. La hipótesis más racional sería la de una intervención externa. Quizás alguien que conocía el secreto y decidió, después de tanto tiempo, revelarlo de esta manera tan teatral. Sin embargo, no hay signos de entrada forzada reciente en el cine, ni huellas frescas, ni equipos modernos que pudieran haber manipulado el viejo proyector. Esto nos lleva a considerar la posibilidad de que el propio lugar, el Cine Paraíso, haya sido el catalizador. Los edificios, los objetos, a veces parecen impregnarse de la energía de los eventos que presencian. Podría ser que la carga emocional de la tragedia, el peso de un secreto tan oscuro, haya encontrado una forma de manifestarse a través del único dispositivo capaz de contar una historia visual en ese lugar.
Es una idea que roza lo sobrenatural, pero en un caso tan anómalo como este, las explicaciones convencionales se quedan cortas. La ciencia moderna aún no comprende del todo la interacción entre la memoria emocional y los entornos físicos, pero la arqueología de lo paranormal a menudo sugiere que los lugares pueden retener y liberar impresiones de eventos pasados. Los fragmentos que se proyectan no son continuos. Son destellos, cortes abruptos que muestran diferentes momentos clave. La llegada de los agresores, la lucha y lo más perturbador, la manipulación de los cuerpos para simular una salida normal del cine, antes de ser retirados de la sala por una puerta trasera que daba a un callejón poco transitado. Es evidente que los perpetradores conocían bien el lugar, sus puntos ciegos, sus rutas de escape. Esto apunta a una complicidad interna o a un conocimiento detallado del funcionamiento del cine paraíso. Las imágenes también revelan detalles cruciales sobre los agresores, sus siluetas, sus vestimentas e incluso algunos rasgos faciales que, aunque borrosos, podrían ser identificables con la tecnología forense actual. Uno de los elementos más impactantes es la aparición de un objeto distintivo que uno de los agresores lleva consigo, un detalle que, en su momento, pudo haber pasado desapercibido, pero que ahora, con la distancia del tiempo y la nitidez de la proyección, se convierte en una pista vital. Este objeto, de naturaleza inusual, sugiere una afiliación o un propósito específico, añadiendo una capa de complejidad al crimen que va más allá de un simple asalto o secuestro fortuito. El valor de estas proyecciones no es solo el de un testimonio visual, sino el de una pieza de evidencia que reabre un caso cerrado y desafía la narrativa oficial. Durante 30 años, la ausencia de cuerpos y de pruebas contundentes mantuvo el misterio en el limbo de las desapariciones sin resolver. Ahora, el cine paraíso, en su decadencia, se convierte en un testigo mudo que finalmente habla, utilizando su propio lenguaje, el lenguaje del celuloide y la luz. La implicación de estas imágenes es profunda. Demuestran que Ana y Luis no se fugaron, no desaparecieron por voluntad propia. Fueron víctimas de un acto violento y premeditado. La verdad, aunque brutal, es liberadora para las familias que vivieron en la incertidumbre durante décadas. Pero también es una verdad que plantea nuevas preguntas. ¿Quiénes eran los agresores? ¿Por qué se tomaron la molestia de grabar el suceso? ¿Y qué conexión tenía todo esto con el cine paraíso, un lugar aparentemente inocente? Estos fotogramas son más que simples imágenes. Son la voz de los ausentes, un grito silencioso que rompe el largo mutismo, y el inicio de una nueva búsqueda de justicia en un caso que se creía condenado al olvido perpetuo. La revelación del proyector en el cine paraíso no es solo un evento aislado, tiene implicaciones profundas que resuenan en varios niveles de la sociedad, la cultura y nuestra percepción de la realidad. En primer lugar, sacude los cimientos de la justicia y la memoria colectiva. Durante 3 décadas, el caso de Ana y Luis fue un expediente frío, una anécdota macabra, una muestra de la impunidad que a menudo permea en los grandes centros urbanos. Ahora, con la aparición de estas imágenes, la verdad irrumpe con una fuerza inusitada, exigiendo que se reabra el caso, que se investigue de nuevo, que se haga justicia. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Cuántas otras verdades permanecen ocultas, sepultadas por el tiempo y la negligencia, esperando un proyector inesperado que las traiga a la luz? La sociedad se ve obligada a confrontar su propia capacidad de olvido y la fragilidad de la justicia cuando las pruebas son escasas o inexistentes. La historia de Ana y Luis se convierte en un símbolo de todas las víctimas de desapariciones forzadas o crímenes sin resolver.
un recordatorio de que la esperanza de la verdad nunca debe extinguirse. Culturalmente, el cine paraíso, que ya era un lugar de leyenda urbana, adquiere un nuevo y escalofriante significado. Deja de ser solo un cine abandonado para convertirse en un mausoleo de la verdad, un testigo silencioso que finalmente ha hablado. Esto transforma la percepción de los espacios urbanos, sugiriendo que las paredes tienen memoria, que los lugares pueden ser más que meros escenarios de nuestras vidas. Pueden ser archivos vivientes de la historia, capaces de revelar secretos cuando las condiciones son propicias. La cultura popular, a menudo fascinada por lo macabro y lo inexplicable, encontrará en esta historia un nuevo caudal de inspiración, pero también una advertencia sobre la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de lo cotidiano. La idea de que un objeto inanimado, un viejo proyector, pueda contar una historia de manera tan vívida, desafía nuestra comprensión racional y abre la puerta a la reflexión sobre la energía residual de los eventos traumáticos en los lugares donde ocurrieron. ¿Es el proyector un mero conducto o hay una fuerza más profunda, quizás la propia memoria del edificio, que lo impulsa? Las implicaciones para la tecnología y la ciencia forense también son notables. Si bien la activación del proyector es un misterio en sí mismo, las imágenes que produce son una mina de oro para los expertos. La tecnología de mejora de imagen digital puede tomar esos fotogramas granulados y distorsionados y extraer detalles cruciales que en 1992 eran imposibles de discernir. Reconocimiento facial, análisis de patrones de movimiento, identificación de objetos específicos. Todo esto puede ahora aplicarse para dar nombre y apellido a los perpetradores e incluso reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos. Esta situación subraya cómo la evolución de la tecnología puede redefinir la viabilidad de casos antiguos, ofreciendo una nueva esperanza para la resolución de crímenes que se consideraban irresolubles. También nos hace pensar en la cámara oscura de la historia. ¿Cuántos eventos no fueron registrados o lo fueron de manera tan rudimentaria que su verdad quedó enterrada, esperando el avance tecnológico para ser desenterrada? En el ámbito de la psicología social, el caso de Ana y Luis, ahora con una verdad emergente, puede generar una ola de reacciones en la comunidad. Habrá conmoción, indignación, pero también un sentido de cierre y quizás de alivio para aquellos que recordaban el misterio. Sin embargo, también puede generar desconfianza al cuestionar la eficacia de las instituciones que debieron investigar el caso en su momento. La idea de que una verdad tan brutal pudo permanecer oculta durante tanto tiempo en el corazón de una ciudad bulliciosa puede alimentar la paranoia y la sensación de vulnerabilidad. La historia nos fuerza a mirar más allá de la superficie de nuestros entornos, a reconocer que cada rincón de la ciudad puede albergar una historia no contada, un secreto que espera ser descubierto. La verdadera relevancia de esta revelación no solo radica en la resolución de un crimen, sino en su capacidad para obligarnos a reevaluar nuestra relación con el pasado, con los lugares que habitamos y con la persistente búsqueda de la verdad y la justicia, incluso cuando el tiempo parece haberlas borrado por completo. A lo largo de estas décadas, el misterio de Ana y Luis se tejió con una serie de mitos, especulaciones y teorías que intentaron llenar el vacío de la verdad. La ausencia de un cuerpo o de pruebas contundentes permitió que la imaginación popular creara sus propias narrativas. Uno de los mitos más persistentes fue que la pareja había sido víctima de un pacto diabólico o de un culto ocultista que operaba en los bajos fondos de la Ciudad de México. Se decía que el cine paraíso, con su oscuridad y su atmósfera de abandono, era un lugar propicio para tales rituales, y que Ana y Luis habían sido sacrificados en un acto macabro. Esta teoría
alimentada por el morbo y la fascinación por lo esotérico, se extendió rápidamente, convirtiendo el cine en un lugar de peregrinación para curiosos y creyentes en lo sobrenatural. Sin embargo, las imágenes del proyector desmienten categóricamente esta hipótesis. No hay indicios de rituales, símbolos ocultos, ni elementos que sugieran una motivación más allá de la violencia humana. La verdad, como a menudo sucede, es más mundana y, por ello, quizás más aterradora que cualquier fantasía demoníaca. Otro mito común era que Ana y Luis habían sido víctimas de una red de trata de personas. Dada su juventud y la falta de rastros, muchos especularon que fueron secuestrados y vendidos, quizás al extranjero, para ser explotados. Esta teoría resonaba con la cruda realidad de la delincuencia organizada que, lamentablemente, ya comenzaba a mostrar su rostro en México en los años 90. La idea de que una pareja pudiera desaparecer sin dejar rastro encajaba con el modus operandi de tales redes, que operan en las sombras y borran toda evidencia. Sin embargo, las proyecciones del cine Paraíso no muestran signos de un secuestro con fines de trata. La violencia que se observa es de otro tipo, más directa y enfocada en el acto mismo de la agresión dentro del cine, sin la complejidad logística que implicaría un secuestro para un traslado posterior. La verdad revelada, aunque brutal, parece centrarse en un evento más localizado y con motivaciones diferentes a las de la explotación sistemática. Una controversia que seguramente surgirá con la revelación de estas imágenes es la ineficacia de la investigación original. ¿Cómo fue posible que una grabación tan crucial permaneciera oculta durante tanto tiempo? ¿Por qué la policía no encontró indicios de lo que ocurrió dentro del cine? Las imágenes del proyector muestran claramente que la cámara estaba colocada en un punto elevado y discreto, pero no imposible de detectar con una búsqueda minuciosa. Esto podría llevar a acusaciones de negligencia, de una investigación superficial que no exploró todas las avenidas. También podría surgir la pregunta de si hubo complicidad por parte de alguien en el cine o en las autoridades para encubrir lo sucedido. El hecho de que los agresores conocieran las rutas de escape y los puntos ciegos del edificio sugiere una posible conexión interna, lo que podría haber facilitado la ocultación de pruebas y la desorientación de la investigación. La revelación de la verdad, por lo tanto, no solo reabre el caso del crimen, sino que también expone las posibles fallas sistémicas que permitieron que el misterio perdurara por 3 décadas. La reaparición de esta evidencia también genera un debate ético y legal sobre el uso de pruebas obtenidas de manera tan inusual. ¿Qué valor legal tienen unas imágenes que surgen de un proyector milagrosamente activo en un cine abandonado? ¿Cómo se autentifica la cadena de custodia de una prueba que ha permanecido latente por 30 años? Los expertos legales y forenses deberán abordar estas cuestiones, equilibrando la necesidad de justicia con los protocolos establecidos para la validez de las pruebas en un tribunal. Esto podría generar desafíos significativos en el proceso judicial, pero la fuerza de las imágenes, su crudeza y su capacidad para desmentir las teorías anteriores probablemente superará cualquier objeción técnica, impulsando una nueva investigación que buscará la justicia que Ana y Luis merecen. La verdad, aunque tardía y envuelta en circunstancias extraordinarias, tiene un peso innegable. Este caso se convierte así en un ejemplo paradigmático de cómo los mitos y las controversias pueden ser desmantelados por la evidencia, por muy inusual que sea su origen, y cómo la búsqueda de la claridad es un proceso continuo que desafía el paso del tiempo y el olvido. La travesía que hemos emprendido desde el murmullo de una leyenda urbana hasta la cruda luz de una verdad desenterrada nos deja con una profunda reflexión sobre la naturaleza de la memoria, la justicia y la persistencia de los secretos. El caso de Ana y Luis
sepultado durante 30 años en las entrañas de un cine paraíso convertido en ruina, es un testimonio escalofriante de cómo el tiempo puede ser tanto un verdugo como un revelador. Nos recuerda que, aunque las paredes se desmoronen y el polvo lo cubra todo, la verdad tiene una tenacidad asombrosa, una capacidad para resistir el olvido y emerger cuando menos se espera, a menudo de las fuentes más inverosímiles. El proyector, esa reliquia oxidada que cobró vida en la oscuridad, se convierte en un símbolo poderoso, una ventana al pasado que nos enseña que nada se pierde del todo, que cada evento deja una huella y que hay mecanismos, quizás más allá de nuestra comprensión racional, que pueden preservar y finalmente proyectar esas huellas para que las veamos. Esta historia no es solo la trágica crónica de una pareja desaparecida, es un recordatorio de que la Ciudad de México, y en realidad cualquier urbe, es un palimpsesto de historias, donde cada calle, cada edificio, cada rincón guarda ecos de vidas pasadas, de alegrías y de penas, de crímenes y de heroísmos. El cine paraíso, con su revelación macabra, nos obliga a mirar con otros ojos los lugares que consideramos comunes, a cuestionar el silencio y a escuchar los susurros que el viento trae de los edificios abandonados. Nos invita a considerar que detrás de cada fachada descolorida, de cada puerta tapiada, puede haber un secreto esperando su momento para ser desvelado, una verdad que la historia oficial no pudo o no quiso contar. La búsqueda de justicia para Ana y Luis, ahora renovada por estas imágenes perturbadoras, subraya la importancia de no rendirse, de mantener viva la llama de la curiosidad y la exigencia de la verdad. Aunque el camino sea largo y esté lleno de obstáculos, la aparición de estas pruebas es una victoria para la memoria y para todos aquellos que creen que ningún crimen debe quedar impune, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Nos confronta con la idea de que la tecnología, incluso en sus formas más rudimentarias, puede trascender su función original y convertirse en un oráculo, un medium para las voces del pasado. Finalmente, este relato nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros proyectores existen en el mundo, esperando el momento adecuado para encenderse y revelar verdades ocultas? ¿Qué otras historias están grabadas en el tejido de nuestros entornos, esperando ser descubiertas? La experiencia de Ana y Luis y el cine paraíso nos impulsa a mantenernos curiosos, a cuestionar lo que damos por sentado y a recordar que el mundo está lleno de misterios que aún esperan ser desenterrados. Porque es en la búsqueda de esas verdades ocultas, en la osadía de mirar más allá de lo evidente, donde reside la verdadera esencia de la exploración humana y el aprendizaje continuo. Y a veces, la luz más reveladora no proviene de una investigación exhaustiva, sino de un viejo proyector que se atreve a romper 30 años de silencio. Más allá de la reactivación del expediente criminal, esta extraordinaria revelación nos obliga a replantearnos nuestra relación con los espacios urbanos, especialmente aquellos que el tiempo ha condenado al abandono. Consideren que un edificio, particularmente uno que alguna vez fue un vibrante punto de encuentro público, no es meramente una estructura en decadencia. Se revela como un archivo inadvertido, un repositorio silencioso de la historia humana. El antiguo complejo de entretenimiento, en su decrepitud, no solo albergaba polvo y telarañas, custodiaba una verdad latente, esperando su momento para manifestarse. Esta perspectiva transforma nuestra comprensión de la conservación urbana, sugiriendo que el valor intrínseco de una edificación no siempre reside en su estética o funcionalidad presente, sino en su potencial inexplorado para desvelar narrativas críticas del pasado. ¿Qué otras historias aguardan ser decodificadas en las ruinas que pasamos por alto a diario, sin sospechar que son cápsulas del tiempo involuntarias? Asimismo,
La irrupción de esta verdad tiene un eco profundo en la psique colectiva de la comunidad. La idea de que un acto tan violento pudo ocurrir sin dejar rastro aparente en un lugar tan concurrido y que su realidad permaneció oculta por décadas, erosiona sutilmente la sensación de seguridad en los espacios compartidos. Esto genera una conciencia inquietante de la vulnerabilidad inherente a la vida urbana. Ya no es solo una cuestión de un lugar peligroso, sino que cualquier entorno aparentemente normal puede enmascarar horrores insospechados, desafiando nuestra confianza fundamental en la apariencia de la cotidianidad. Pensemos en cómo cambia nuestra mirada hacia un parque, una plaza o incluso una sala de cine, al saber que la aparente normalidad puede velar tragedias profundas. Nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre la confianza que depositamos en nuestro entorno y la latente posibilidad de lo oculto. Por otra parte, la insólita reactivación del dispositivo de proyección nos empuja a una reflexión más filosófica sobre la memoria material. El artefacto, un objeto inanimado, adquiere una especie de agencia moral, convirtiéndose en un testigo que finalmente habla de un evento traumático. Esto va más allá de la mera leyenda urbana de fantasmas o la impregnación de energía en un lugar. Sugiere una capacidad inherente a los objetos de retener y, bajo circunstancias anómalas, reproducir información de su entorno, como si fueran grabadoras pasivas de la realidad. Esta noción contrasta fuertemente con la dependencia exclusiva en el testimonio humano, que es falible y susceptible al olvido o la distorsión. Nos obliga a preguntarnos si la conciencia de los eventos no está limitada solo a los seres vivos, y si los objetos que nos rodean son custodios silenciosos de un pasado que aún no hemos aprendido a descifrar. Consecuentemente, este suceso podría sentar un precedente inesperado para la criminología y la arqueología forense. La posibilidad de que pruebas latentes existan en formas no convencionales y que métodos no tradicionales puedan activarlas, podría transformar la manera en que se abordan los casos sin resolver. Invita a una mentalidad más abierta en la búsqueda de evidencia, explorando más allá de los sitios de crímenes obvios o los testimonios directos. Podría fomentar la investigación de edificios antiguos o abandonados con historias de desapariciones, utilizando tecnologías de escaneo o análisis de materiales para buscar impresiones o grabaciones no convencionales. Es como pasar de buscar un libro en una biblioteca a descubrir que el edificio mismo es un códice gigante esperando ser descifrado. Consideren la esperanza que esto podría ofrecer a innumerables familias que aún buscan respuestas para sus seres queridos, abriendo nuevas vías para la justicia. Finalmente, en una era saturada de información y desinformación, la cruda e innegable evidencia visual, proveniente de una fuente tan analógica y milagrosa, resalta el poder intrínseco de la imagen para comunicar la verdad. A diferencia de los testimonios orales, que pueden ser distorsionados, o las pruebas circunstanciales que requieren interpretación, una imagen directa de un evento tiene una autoridad inquebrantable. En un mundo donde la veracidad de los relatos es constantemente cuestionada, la aparición de esta verdad visual de un pasado tan lejano y olvidado se erige como un recordatorio de la solidez de la evidencia empírica. Nos impulsa a valorar la autenticidad de la información, incluso cuando su origen desafía toda lógica, y a reconocer la perdurable capacidad de la imagen para cortar a través del ruido y revelar lo esencial. Ahora bien, con la irrupción de estas imágenes, el velo del misterio se desgarra, transformando la especulación en una ardua pero posible búsqueda de justicia.
La tarea primordial ya no es descifrar si Ana y Luis desaparecieron voluntariamente, sino identificar a los perpetradores y desentrañar el móvil detrás de un acto tan brutalmente registrado. Este viraje impone un desafío sin precedentes a las metodologías forenses contemporáneas, al enfrentarse a una evidencia de 3 décadas de antigüedad, obtenida de una fuente tan anómala. La primera línea de acción se centra en la meticulosa depuración de los fotogramas. Aunque granulados y oscuros, los avances en la inteligencia artificial y el procesamiento digital de imágenes permiten ir más allá de la simple mejora de la nitidez. Hablamos de algoritmos capaces de reconstruir perfiles faciales a partir de datos mínimos, de analizar la cadencia de la marcha o la postura corporal para establecer patrones biométricos que podrían compararse con bases de datos criminales de la época o incluso con registros actuales si los perpetradores continuaron una vida delictiva. Piense en la posibilidad de aislar fragmentos de tela para determinar el tipo de fibra, el tinte e incluso el fabricante de la indumentaria, datos que, si bien rudimentarios, eran distintivos en los años 90 y podrían acotar la búsqueda a ciertos círculos o tiendas de la época. Más allá de esto, el objeto singular que uno de los agresores llevaba consigo, apenas perceptible en la penumbra, adquiere una relevancia capital. No es un detalle fortuito, sino una potencial firma. Podría ser una joya con un grabado particular, un emblema de una organización, una herramienta especializada o incluso un arma modificada con un distintivo único. La reconstrucción tridimensional de este objeto, a partir de múltiples fotogramas, permitiría a los expertos en armamento o en simbología criminal de los 90 identificar su procedencia o su significado. Este hallazgo podría ser la pieza que conecte el crimen con un grupo específico, una ideología latente o incluso un individuo con un historial particular, abriendo un abanico de posibilidades investigativas que en 1992 eran impensables. De manera crucial, la existencia misma de la grabación nos obliga a reevaluar el móvil del crimen. Si bien descartamos los mitos de sectas o trata, la premeditación implícita en la colocación de la cámara y el conocimiento de las rutas de escape sugieren una intencionalidad más compleja que un simple asalto. Podríamos estar ante un acto de venganza personal, una demostración de poder de un grupo criminal emergente en el barrio, o incluso un ajuste de cuentas, relacionado con alguna actividad desconocida de Ana o Luis. La frialdad con la que se maneja la situación, la ausencia de pánico entre los agresores y la metódica eliminación de rastros apuntan a individuos con experiencia en violencia o con una profunda desensibilización. En este panorama, la pregunta de por qué grabar el crimen es, quizá, la más reveladora. No es un comportamiento típico de delincuentes que buscan ocultar sus huellas. Esta acción podría indicar varias facetas de la psicología de los perpetradores. Un narcisismo patológico que busca documentar su poder, una necesidad de trofeo para revivir el acto, o más escalofriante, una prueba para un tercero, una especie de examen o rito de iniciación dentro de una organización. Esta última posibilidad abre la puerta a la existencia de una estructura criminal más allá de los individuos presentes en la sala, lo que implicaría que Ana y Luis fueron víctimas de una maquinaria más grande, con propósitos y alcances aún por descifrar. Cabe destacar que la reanudación de la investigación de un caso tan antiguo, con una evidencia tan singular, sentaría un precedente significativo. Demuestra que la verdad puede ser extremadamente resiliente y que la justicia, aunque tardía, no es una quimera.
Este caso desafía los límites de lo que consideramos evidencia admisible y empuja a la ciencia forense a innovar, a mirar más allá de los métodos convencionales. Es un faro de esperanza para otras desapariciones sin resolver, sugiriendo que quizás en algún rincón olvidado otros archivos esperan ser abiertos, otras luces aguardan para iluminar la oscuridad. La impactante revelación proveniente del Cine Paraíso no solo sacude los cimientos de un caso criminal, sino que también nos invita a una profunda reevaluación de cómo percibimos y valoramos los espacios dentro de nuestras ciudades. Pensemos en los innumerables edificios abandonados que jalonan el paisaje urbano. A menudo los vemos como cicatrices, vestigios de un pasado superado, candidatos para la demolición o la gentrificación. Sin embargo, la historia de Ana y Luis nos obliga a considerar que estas estructuras decrépitas podrían ser, en realidad, custodios silenciosos de verdades no contadas, archivos inesperados de la experiencia humana. Cada pared agrietada, cada asiento roto, cada metro de polvo acumulado podría estar impregnado de la memoria de eventos, esperando el catalizador adecuado para liberarse. Esta perspectiva transforma la noción de patrimonio, extendiéndola más allá de la belleza arquitectónica o la importancia histórica reconocida, hacia un valor intrínseco como depositarios de narrativas vitales, capaces de reescribir nuestra comprensión de la historia local y por ende de la identidad comunitaria. Además, la naturaleza cruda y sin filtro de las imágenes proyectadas plantea un dilema ético considerable para la sociedad que ahora las consume. No estamos ante una dramatización cinematográfica ni un documental pulido. Es la violencia en su estado más puro, un testimonio directo del sufrimiento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad moral al ser testigos involuntarios de una tragedia tan íntima y brutal que nos llega sin aviso ni consentimiento de las víctimas? Se despierta una tensión entre el derecho a la verdad y el respeto por la dignidad de los que ya no están. La exposición a esta realidad sin mediación puede generar una forma de trauma vicario colectivo, obligándonos a confrontar no solo el horror del acto, sino también nuestra propia capacidad de asimilación y procesamiento de una verdad tan dolorosa. Nos confronta con la delgada línea entre la búsqueda de la justicia y la morbosidad. Consideremos, asimismo, cómo esta aparición de evidencia tangible recalibra la balanza entre la memoria colectiva oral y la prueba irrefutable. Durante décadas, la historia de Ana y Luis fue un susurro, una leyenda que se transmitía de generación en generación, mutando ligeramente con cada recuento. Estas narrativas populares, aunque vitales para mantener vivo el recuerdo, carecían de la autoridad de la prueba. Ahora la luz del proyector valida, de la manera más contundente, la esencia de esos murmullos. Esto no solo proporciona un cierre para las familias, sino que también refuerza la idea de que la sabiduría popular, incluso cuando carece de respaldo oficial, a menudo contiene fragmentos de una verdad más grande. Simultáneamente, desafía las versiones oficiales que se estancaron o se cerraron, demostrando que la falta de evidencia no siempre equivale a la ausencia de un suceso, sino a la incapacidad de encontrarlo o a la voluntad de ocultarlo. Por otra parte, la irrupción de este suceso en la conciencia pública reconfigura la percepción de la seguridad urbana y la confianza en las instituciones. Si un crimen de tal magnitud pudo ocurrir en un espacio público, en el corazón de un barrio, y permanecer oculto durante 30 años, ¿qué garantías existen para la seguridad de los ciudadanos en la actualidad? Esta revelación, lejos de generar alivio por la verdad, podría sembrar una nueva semilla de desconfianza. La comunidad podría cuestionar la eficacia de las investigaciones iniciales y la capacidad del sistema para proteger a sus miembros.
se genera un escrutinio más agudo sobre cómo se manejan los casos de desapariciones y crímenes, y se renueva la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. La historia del Cine Paraíso no es solo un eco del pasado, es un espejo que refleja nuestras vulnerabilidades presentes y nos impulsa a buscar mecanismos más robustos para garantizar que tales verdades no vuelvan a ser sepultadas por el tiempo o la indiferencia. La aparición de estas imágenes, por impactante que sea, no resuelve el misterio de manera automática, más bien lo complejiza, abriendo una caja de Pandora de desafíos legales y controversias sociales. El primer obstáculo, y quizás el más formidable, se cierne sobre la validez jurídica de una prueba obtenida de un modo tan anómalo. ¿Cómo podría un tribunal aceptar como evidencia irrefutable una grabación que surge de un proyector milagrosamente activo en un cine abandonado por décadas? La cadena de custodia, un pilar fundamental en cualquier investigación criminal, se vuelve nebulosa. ¿Quién manipuló el proyector si es que alguien lo hizo? ¿Cómo se garantiza que las imágenes no fueron alteradas en algún punto de los 30 años de abandono? Los defensores de los posibles perpetradores no dudarían en argumentar la falta de autenticidad, la posibilidad de un montaje tardío o la mera casualidad de una activación postrera, sembrando una duda razonable que podría socavar el proceso judicial antes de que siquiera comience. Este escenario plantea un precedente sin igual en la jurisprudencia, forzando a los sistemas legales a confrontar lo inexplicable. Aunado a ello, la propia singularidad de la revelación alimenta nuevas teorías de conspiración que se superponen a las verdades emergentes. Lejos de cerrar el capítulo de la especulación, el proyector encendido podría ser visto por algunos como una puesta en escena deliberada. ¿Quién habría tenido la capacidad, el conocimiento y el motivo para orquestar tal evento después de tanto tiempo? Fue un mensaje codificado de un testigo silencioso que finalmente se atrevió a hablar de forma indirecta. O, más cínicamente, podría ser una manipulación para desviar la atención de otros crímenes o para incriminar a terceros. Estas interrogantes, aunque carezcan de fundamento inmediato, se arraigan fácilmente en la desconfianza pública y pueden generar una cortina de humo que obstaculice la búsqueda de los verdaderos responsables, transformando la revelación en un nuevo enigma en sí mismo. La verdad, paradójicamente, puede ser el catalizador de una mayor confusión. Por consiguiente, la luz que arrojan estas imágenes sobre la ineficacia de la investigación original no es un mero señalamiento de negligencia, sino que abre la puerta a una controversia mucho más profunda: la posible complicidad o encubrimiento activo. El conocimiento detallado que los agresores demostraron sobre el Cine Paraíso, sus puntos ciegos y rutas de escape, como se desprende de la grabación, sugiere una conexión interna con el establecimiento o con personas que lo conocían íntimamente. Esto nos lleva a preguntar si hubo una obstrucción deliberada de la justicia, si ciertos elementos dentro de las autoridades o del propio cine se beneficiaron del silencio o trabajaron activamente para desviar la investigación. La idea de que una verdad tan brutal pudo ser deliberadamente enterrada por individuos en posiciones de poder o influencia, y no solo por la inercia del tiempo, es una afrenta a la confianza pública y exige una investigación exhaustiva no solo del crimen, sino de la conducta de quienes debieron buscar justicia hace 3 décadas. Además de los desafíos legales y las teorías conspirativas, la identificación de los perpetradores después de tanto tiempo presenta obstáculos prácticos inmensos. Las siluetas y los rasgos borrosos en la grabación, aunque mejorables digitalmente, se enfrentan al inexorable paso del tiempo. Las personas envejecen, sus apariencias cambian drásticamente. Algunos podrían haber fallecido o desaparecido por completo.
Los registros policiales de 1992 podrían estar incompletos o inaccesibles. Incluso si el objeto distintivo revelado en las imágenes proporciona una pista crucial, su relevancia podría haberse diluido en el tiempo, o su portador podría haber alterado su identidad o paradero. La memoria de los posibles testigos, si es que aún existen, estaría comprometida por el paso de las décadas. Por ende, la justicia no solo debe lidiar con la verdad del pasado, sino con las limitaciones del presente para reconstruir ese pasado con precisión. En contraposición a la cruda realidad que las imágenes revelan, la forma inexplicable en que éstas emergieron reaviva el debate sobre lo paranormal. Aunque la evidencia apunta a un crimen humano, la milagrosa activación del proyector desafía la lógica racional, permitiendo que la narrativa se impregne de un aura sobrenatural. Para muchos, la idea de que los espíritus de Ana y Luis o el propio alma del cine hayan impulsado la máquina para que su verdad saliera a la luz será una explicación más convincente que cualquier falla eléctrica. Esta controversia no se centra en si los fantasmas cometieron el crimen, sino en si intervinieron para revelarlo, añadiendo una capa de misticismo que, si bien no afecta la evidencia fáctica, sí moldea la percepción pública del evento. ¿Cómo reconcilia la mente humana la brutalidad de un acto criminal con la intervención de fuerzas que trascienden nuestra comprensión? Finalmente, la aparición de esta verdad gráfica, aunque buscada por las familias durante años, no garantiza un cierre pacífico. Por el contrario, podría reabrir heridas profundas. La certeza de lo ocurrido, al ser tan vívida y brutal, puede ser más traumática que la incertidumbre. Ver el sufrimiento de sus seres queridos en pantalla, después de décadas de esperanza y negación, podría infligir un nuevo dolor, un trauma renovado para los familiares y para la comunidad que ha vivido con el misterio. La búsqueda de justicia se convierte entonces en un proceso doblemente arduo, no solo perseguir a los culpables, sino también sanar la profunda herida emocional que la verdad, en su forma más descarnada, vuelve a abrir. La conmoción generada por la súbita reactivación del proyector en el Cine Paraíso y las verdades que ha desvelado, trasciende con creces el ámbito de un mero caso criminal. Nos obliga a contemplar la fragilidad de nuestra percepción de la realidad y la persistencia inquebrantable de la información. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra concepción de la historia, tanto personal como colectiva, el hecho de que un suceso pueda permanecer encapsulado, casi en hibernación, durante 3 décadas, para luego resurgir con una fuerza tan avasalladora? Esta circunstancia nos empuja a cuestionar la fiabilidad de lo que consideramos perdido o olvidado. Nos enseña que el silencio no es necesariamente sinónimo de ausencia, sino a menudo un mero velo que aguarda el momento propicio para ser rasgado. Piense por un instante en cuántas otras narrativas, aparentemente sepultadas por el tiempo, podrían estar latentes, esperando una chispa inesperada para cobrar vida. Asimismo, es imperativo reflexionar sobre el papel de la serendipia frente a una especie de imperativo moral de la verdad. ¿Fue el encendido del proyector un capricho del destino, una coincidencia fortuita que rompió el largo mutismo? ¿O acaso existe una fuerza subyacente que empuja a la justicia, incluso de forma anómala, a manifestarse? No se trata de atribuir poderes sobrenaturales al artefacto, sino de reconocer que la injusticia genera un desequilibrio tan profundo que de alguna forma la realidad misma parece conspirar para corregirlo. La persistencia de la memoria de Ana y Luis, no solo en los murmullos populares, sino en la propia materia del cine, sugiere que ciertas historias se niegan rotundamente a ser borradas, como si el propio tejido del tiempo se resistiera a su olvido total. Por otro lado,
Este singular episodio redefine nuestra relación con los espacios físicos. Un edificio como el Cine Paraíso deja de ser una simple estructura de concreto y metal para transformarse en un auténtico testigo mudo, un repositorio de experiencias, un guardián de la luz que, tras años de letargo, decide hablar. La arquitectura, en este contexto, adquiere una dimensión casi orgánica, como si sus muros hubieran absorbido la energía de los eventos y ahora, en su decadencia, liberaran esa carga acumulada. Nos invita a observar con una nueva reverencia los lugares que nos rodean, a imaginar las capas de historia que se ocultan bajo la superficie, a entender que la ruina no es siempre el final, sino a veces el umbral hacia una revelación. Más allá de las implicaciones inmediatas para la justicia, la verdad que emerge ofrece una extraña forma de cierre, aunque tardía y brutal, para las familias de Ana y Luis. La incertidumbre es, a menudo, una carga más pesada que la verdad más dolorosa. Conocer lo que realmente sucedió, por desgarrador que sea, permite iniciar un proceso de duelo que la ambigüedad había postergado por décadas. Esta experiencia nos enseña sobre la resiliencia del espíritu humano y la necesidad intrínseca de respuestas, incluso cuando éstas llegan de formas tan extraordinarias. Nos confronta con la idea de que la esperanza no se extingue mientras una pregunta permanezca sin respuesta, y que la paciencia, aunque forzada por las circunstancias, puede ser finalmente recompensada. Finalmente, este singular episodio nos invita a cultivar una curiosidad más profunda y una mirada más crítica en nuestra vida cotidiana. Nos exhorta a no aceptar las narrativas superficiales, a cuestionar los finales felices o las desapariciones sin explicación, y a reconocer que la realidad es a menudo una compleja intersección de lo visible y lo oculto. La historia del Cine Paraíso es un faro que ilumina la importancia de la vigilancia, de la memoria activa y de la incansable búsqueda de la verdad, no solo en grandes misterios, sino en los pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. Nos deja con la fascinante idea de que el mundo está repleto de proyectores, esperando ser encendidos, y que la mayor aventura reside en atreverse a buscar la luz en los rincones más oscuros del olvido. La resonancia de lo descubierto en aquel vetusto recinto cinematográfico va mucho más allá de la mera resolución de un enigma. Nos impele a contemplar la intrínseca naturaleza de la verdad y su asombrosa capacidad para persistir, como una semilla tenaz que incluso bajo toneladas de olvido y desidia encuentra el resquicio para brotar hacia la luz. Esta epifanía nos confronta con la idea de que nada se pierde realmente, sino que ciertas realidades simplemente aguardan el momento y el medio propicio para manifestarse. Pensemos en la vastedad de relatos que yacen inactivos, esperando una señal, un catalizador inesperado que los impulse de la sombra al conocimiento. De este modo, la experiencia de este caso singular se convierte en un espejo que refleja la condición humana, nuestra innata necesidad de comprensión y cierre. La ambigüedad, la ausencia de respuestas definitivas, ejerce una presión psicológica que puede ser más corrosiva que la propia tragedia. El anhelo por desentrañar lo oculto, por dar forma a lo informe, no es solo un ejercicio intelectual, es un imperativo existencial que nos define. Esta búsqueda incansable de la verdad, incluso cuando nos enfrenta a realidades dolorosas, es un testimonio de nuestra resistencia y nuestra negativa a vivir en la penumbra de lo desconocido. A su vez, este suceso nos invita a reevaluar radicalmente la forma en que interactuamos con nuestro entorno cotidiano. Los objetos y los espacios que habitamos, aquellos que a menudo consideramos meros telones de fondo de nuestras vidas, podrían ser, en esencia, bibliotecas vivientes, archivos silenciosos de experiencias pasadas.
La perspicacia de mirar más allá de lo evidente, de cuestionar el silencio de las paredes o la quietud de los objetos, se revela como una herramienta poderosa. Nos alienta a fomentar una mirada más inquisitiva y atenta, a comprender que cada rincón de nuestra existencia puede albergar una historia no contada, un fragmento de la realidad esperando ser descubierto. No obstante, el verdadero legado de estas revelaciones no reside únicamente en la vindicación de las víctimas o en la potencial identificación de los culpables. Reside fundamentalmente en la lección que nos deja sobre el valor incalculable de la curiosidad y la importancia vital del aprendizaje continuo. Esta historia nos demuestra que el conocimiento no es un destino, sino un viaje perpetuo, a menudo guiado por preguntas incómodas y descubrimientos inesperados. Nos desafía a mantener una mente abierta, a cuestionar los dogmas y a abrazar la incertidumbre como el punto de partida para una comprensión más profunda del mundo y de nosotros mismos. Adicionalmente, bajo esta luz, la trama de este misterio desenterrado nos impulsa a considerar la fragilidad de nuestra propia memoria colectiva y la facilidad con la que ciertas narrativas pueden ser eclipsadas por el paso del tiempo. Nos recuerda la responsabilidad compartida de no dejar que las historias importantes se desvanezcan en el olvido, de ser custodios activos del pasado. El acervo de la experiencia humana es inmenso, y cada verdad desvelada, por recóndita que sea su procedencia, enriquece nuestra comprensión global. Por consiguiente, este relato culmina dejándonos con una pregunta que resuena profundamente. ¿Cuántas otras verdades, cuántos otros secretos yacen aún ocultos en los pliegues de nuestra historia, esperando su propio proyector para ser revelados? La respuesta, sin duda, reside en nuestra disposición a mantener viva la llama de la curiosidad, a seguir buscando en la oscuridad y a creer en la inquebrantable persistencia de la verdad. El resurgimiento de estas imágenes en el paraíso, al margen de la conmoción inicial, ha desatado una carrera contra el tiempo y la degradación del material fílmico original. La tarea de extraer la verdad completa de esos fotogramas no es trivial. Es una labor que raya en la arqueología digital, donde cada píxel es un fragmento de historia. Pensemos en el desafío que implica la reconstrucción de secuencias grabadas en celuloide de hace 30 años, expuesto a la humedad, el polvo y las fluctuaciones térmicas de un cine abandonado. No basta con una simple digitalización. Se requiere de un equipo interdisciplinario que combine la experticia de paleógrafos de medios, ingenieros de restauración de señal y especialistas en inteligencia artificial. Consideren la minucia que implica la estabilización de cada cuadro. Los movimientos bruscos del operador de la cámara, la baja iluminación y el grano inherente al film de la época crean una matriz de datos altamente inestable. Los algoritmos de Deep Learning se entrenan para identificar y compensar estas distorsiones, no solo para mejorar la nitidez, sino para reconstruir la fluidez del movimiento, una tarea análoga a reanimar un esqueleto con los pocos huesos disponibles. Se busca, por ejemplo, aislar patrones de luz y sombra para inferir volúmenes y texturas, permitiendo a los expertos forenses estimar la altura, complexión e incluso el tipo de calzado de los agresores, detalles que en la grabación original serían imperceptibles a simple vista. Asimismo, la restauración del audio, aunque secundario a las imágenes, aporta una capa crucial de información contextual. El sonido ambiente de 1992, los ruidos de la sala, los posibles diálogos o exclamaciones, por más distorsionados que estén, son sometidos a procesos de filtrado espectral y eliminación de ruido. Esto no solo busca identificar voces, sino también detectar sonidos específicos que podrían haber sido pasados por alto.
el crujido de un objeto particular, un acento regional distintivo o incluso el tipo de calmas y silencios que preceden a un acto violento. Esta labor de descontaminación sonora es tan delicada como la visual, pues cada pequeño fragmento acústico puede ser una pista decisiva para conectar el crimen con un contexto o con individuos específicos. Ahora bien, la difusión de estas imágenes y audios restaurados plantea una serie de dilemas éticos que van más allá de la mera validez legal. ¿Hasta qué punto es moralmente aceptable exponer públicamente el trauma más íntimo de las víctimas, incluso en aras de la justicia? La sociedad demanda la verdad, pero también existe el derecho a la privacidad y a la dignidad de los fallecidos. Las familias de Ana y Luis, tras décadas de incertidumbre, se enfrentan a la doble tragedia de revivir el horror de sus seres queridos en un formato tan explícito. Esta situación nos obliga a trazar una línea muy fina entre la transparencia necesaria para la investigación y el respeto por el sufrimiento humano, sugiriendo que la verdad, en su forma más cruda, debe ser manejada con la máxima sensibilidad y consideración. Por consiguiente, la revelación de este material pone de manifiesto la urgente necesidad de establecer protocolos claros para la gestión de este tipo de evidencia histórica en la era digital. ¿Quién tiene la autoridad para decidir qué partes del material se hacen públicas y cómo? ¿Cómo se protege a la comunidad de la revictimización o de la explotación morbosa? La narrativa del Cine Paraíso no es solo un caso criminal. Es un estudio de caso sobre cómo la tecnología moderna puede desenterrar verdades de un pasado distante, pero también sobre la responsabilidad ética que conlleva la manipulación y divulgación de tales realidades. La luz que emana del proyector no solo ilumina la oscuridad de un crimen, sino también las complejidades morales de nuestra era digital. Reflexionando sobre esta travesía que nos ha llevado a través de las profundidades del silencio y la luz emergente, nos encontramos en una encrucijada donde convergen múltiples dimensiones de la existencia humana. Hemos sido testigos de cómo un espacio relegado al olvido y la decadencia puede trascender su mera materialidad para convertirse en un custodio involuntario de verdades inexpugnables, desafiando la erosión del tiempo y la negligencia humana. No es solo el relato de un suceso particular lo que nos ha cautivado, sino la revelación de una capacidad intrínseca de los lugares para almacenar ecos de lo vivido, como si sus cimientos y paredes fueran una suerte de memoria telúrica, esperando el momento preciso para liberar su carga. Este fenómeno, que desafía las explicaciones convencionales, nos obliga a repensar la naturaleza misma de la evidencia y la justicia. Durante décadas, la ausencia de un relato claro permitió que la imaginación popular tejiera un tapiz de mitos y suposiciones, llenando el vacío dejado por la falta de respuestas. Sin embargo, la irrupción de una verdad tan gráfica y contundente, proveniente de una fuente tan insólita, ha desmantelado esas construcciones etéreas, anclando la narrativa en una realidad innegable. La luz proyectada no solo ilumina un crimen, sino que también arroja un haz sobre las limitaciones de nuestra propia percepción y la tenacidad de aquellos secretos que se resisten a ser sepultados definitivamente, recordándonos que la verdad tiene sus propios caminos, a menudo inesperados, para manifestarse. Al entrelazar los hilos de la historia social, la resiliencia de la memoria colectiva y los dilemas éticos que se desprenden de esta revelación, percibimos cómo un evento singular puede reverberar a través de las capas de la sociedad, generando ondas que alcanzan la justicia, la cultura y hasta la forma en que entendemos el paso del tiempo. Se nos presenta un panorama donde la tecnología, incluso en su estado más rudimentario y olvidado,
puede convertirse en un oráculo del pasado, un médium para las voces silenciadas. Esto no solo abre puertas a la resolución de antiguos enigmas, sino que también nos confronta con la responsabilidad moral de cómo gestionar y asimilar estas verdades crudas, especialmente cuando emergen de un contexto de dolor y sufrimiento. La convergencia de estas ideas nos sugiere que la realidad es un palimpsesto donde cada capa de experiencia se superpone, pero nunca se borra por completo. Lo que creemos olvidado puede estar simplemente latente, esperando una señal, un catalizador, para volver a la superficie. La historia del Cine Paraíso se erige entonces como una poderosa metáfora de la persistencia de la verdad y de la intrínseca interconexión entre el pasado y el presente. Nos deja con la inquietante pero a la vez esperanzadora noción de que el universo guarda sus propios secretos y que la curiosidad humana, esa chispa incesante, es la llave maestra capaz de desvelarlos. Ahora, con esta perspectiva ampliada, estamos listos para recoger los frutos de esta profunda reflexión y considerar su significado último. El telón del misterio, que por 3 décadas cubrió la tragedia de Ana y Luis en el abandono del Cine Paraíso, finalmente se ha levantado, no por la mano de un investigador incansable, sino por el milagroso haz de luz de un viejo proyector. Esta revelación, surgida de las entrañas de un edificio olvidado, nos deja una impronta profunda, una verdad que resuena más allá de la crónica policial y se incrusta en la médula de nuestra comprensión sobre el tiempo, la memoria y la incansable búsqueda de la justicia. Hemos transitado por el asombro de lo inexplicable, por la crudeza de la evidencia y por las complejas capas de lo que significa que un secreto se niegue a morir. La historia del Cine Paraíso no es solo el relato de un crimen desenterrado. Es una potente metáfora de la persistencia inquebrantable de la verdad. Nos enseña que el silencio, por más denso y prolongado que sea, rara vez es absoluto. A menudo es un mero velo que oculta realidades latentes, esperando el momento o la señal para manifestarse. Este episodio nos obliga a reconsiderar nuestra relación con los espacios que habitamos, aquellos que con demasiada frecuencia descartamos como meras estructuras de concreto y acero. El cine, en su decrepitud, se transformó en un custodio involuntario, un archivo viviente que contra toda lógica decidió hablar. Nos invita a mirar con ojos renovados los edificios abandonados, los rincones olvidados de nuestras ciudades, a imaginar las innumerables historias que sus muros han presenciado y que, quizás, aguardan su propia luz para ser contadas. ¿Cuántos otros proyectores silenciosos esperan ser encendidos en el vasto tapiz de nuestro mundo? La aparición de estas imágenes gráficas también nos confronta con la intrínseca necesidad humana de cierre y comprensión. La incertidumbre, la falta de respuestas definitivas, puede ser una carga más pesada que la verdad más dolorosa. Aunque la revelación del destino de Ana y Luis es brutal, ofrece a sus seres queridos una base sobre la cual, finalmente, pueden comenzar a reconstruir. Es un testimonio de que la esperanza por la verdad nunca se extingue del todo, y que la paciencia, incluso cuando se mide en décadas, puede ser recompensada de las formas más extraordinarias. Pero, a su vez, esta verdad tardía nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva y la fragilidad de la justicia cuando las pruebas son escasas o deliberadamente ocultadas. Nos interpela sobre la eficacia de nuestras instituciones y sobre el compromiso de la sociedad para no permitir que tales sombras se perpetúen. En última instancia, la saga del Cine Paraíso se erige como un poderoso recordatorio de que la realidad es un palimpsesto complejo, donde cada capa de experiencia se superpone,
pero nunca se borra por completo. Nos insta a cultivar una curiosidad incesante, a cuestionar lo que damos por sentado y a buscar las verdades ocultas más allá de la superficie. La luz del proyector no solo desvela un crimen, sino que ilumina la importancia vital de la memoria, la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad y la inquebrantable búsqueda de la claridad. Es un llamado a la reflexión, que cada uno de nosotros se convierta en un observador más atento, en un guardián de las historias no contadas y en un defensor de la verdad, sin importar cuán improbable sea su origen o cuán largo haya sido su silencio. La verdadera práctica comienza ahora, en nuestra disposición a mirar más allá de lo evidente y a escuchar los ecos que el pasado, a veces, se atreve a susurrar.